Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Otra vez aquí estamos. Mire, gracias a Dios, nos dio la vida, nos dio salud y la bendición de poder estar otra vez aquí, hermanos, para poder compartir la palabra con ustedes, hermanos. Vamos a empezar a ver si estas semanas nos animamos a dar puros temas proféticos, ¿ok? Para que aprendamos un poco de profecía y aprendamos un poco de lo que está pasando en estos tiempos y señales y todo eso vamos a usar esta semana, estos 5 días, para poder aprender un poco de profecías. ¿Ok? Hoy vamos a ver el tema sobre las diferencias bíblicas que hay entre el arrebatamiento a la iglesia, el rapto, conocido como rapto, y la segunda venida de Jesucristo. Pero antes vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo, Él, que se la sabe toda, que Él nos revele su voluntad. ¿Ok? Vamos orando. Amado Padre Celestial, oramos esta tarde en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios porque nos dio un día maravilloso, un día de mucha bendición, mucha paz, mucho gozo. Señor, porque la victoria es nuestra por medio de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos alegramos y nos gozamos porque somos una familia, somos un pueblo bendito, un pueblo en paz, en victoria, en bendición. Todos nuestros enemigos han sido derrotados, han sido vencidos, serán avergonzados por siempre, porque el que está en nosotros es más poderoso que quienes nos atacan. Gracias por este hermoso momento, Señor. Gracias porque nos da este honor, esta bendición de poder llegar, Señor, a su presencia y poder entrar a los hogares de nuestros hermanos por medio de la internet, Padre, para poder compartir su palabra, para poder compartir su voluntad, Dios Todopoderoso. Oramos para que el consejo de su palabra, Dios, nos edifique, nos consuele, nos fortalezca, traiga sabiduría, conocimiento, traiga revelación a nuestra vida, traiga alimento espiritual a nuestros corazones, sanidad para nuestra alma y podamos crecer en el conocimiento, el temor y la obediencia de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Bendiga los corazones, bendiga las familias, los hogares que están escuchando, viendo esta predicación, que en todo y para todos sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, buenas tardes. Una vez más aquí estamos. Damos gracias a Dios. Como dije anteriormente, vamos a estar esta semana tocando unos 5 temas solo con asunto de profecías. Vamos a tocar algunos temas importantes de profecías bíblicas. Hoy vamos a tocar las diferencias que hay sobre lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida de Jesucristo. Quiero dar un poquito de explicación sobre lo que es el rapto de la iglesia. Hay algunas personas que no lo entienden, escuchan la palabra Cristo viene y Cristo viene y Cristo viene, pero no saben qué es. El rapto de la iglesia es un acontecimiento que está muy pronto por ocurrir, donde el Señor Jesucristo viene a levantar a su iglesia para llevársela con él a los cielos. En la segunda venida de Jesucristo es cuando Jesucristo viene por segunda vez a la tierra. Okay, la primera vez ya vino cuando nació en Belén y los judíos lo rechazaron como el Mesías. Él es el Mesías, pero los judíos lo rechazaron como tal. Entonces él viene por segunda vez y él viene a restaurar, específicamente viene a liberar a Israel de la opresión del anticristo y viene a restaurar el reino de Israel y viene a juzgar a las naciones. A eso específicamente viene el Señor Jesús. Entonces, hablando del rapto de la iglesia, yo quiero decirle que el rapto de la iglesia es un acontecimiento exclusivo para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, usted me puede preguntar, ¿cuál es la iglesia? Yo le voy a explicar algo muy importante. En el mundo hay más de 3.500 religiones, sin contar muchos ministerios independientes o ministerios nuevos que se han levantado. Creo que es como un número de 8.000, 10.000 instituciones que hay. ¿Okay? Es una forma de organizar, de gobernar y dirigir a un pueblo. Pero ninguna de esas 10.000 organizaciones, ninguna de esas las fundó Jesús. Cristo no fundó ninguna religión. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad
y de todos los cristianos, de todos los seres humanos alrededor del mundo, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, incluso de diferentes religiones, que han abierto su corazón a Cristo para recibirle. Porque déjeme decirle algo. Un ser humano puede tener las 10,000 religiones en su vida, la puedes practicar toda, puede ser fiel 100% a esas religiones, pero aún así nunca va a ser salvo en su corazón, porque la salvación no son las religiones, la salvación es Cristo Jesús. Eso es lo que habla Hechos 4:12, dice: en ningún otro hay salvación. Entonces, si usted entiende la palabra literalmente, en ningún otro, ¿qué es ningún otro? No hay otro. That's it, se acabó. Entonces, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro Padre Celestial no estableció ninguna institución religiosa para traer salvación a la humanidad. No. Lo único que trae salvación a la humanidad es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo único. Por consiguiente, toda persona que, aunque esté en una religión y sea fiel a esa religión, ahí nazca y ahí se muere en esa religión, si no tiene a Jesús en el corazón, no pertenece a la iglesia de Jesucristo. Así de sencillo. Le voy a dar un comprobante bíblico. En 1 Corintios 12 y Romanos 12 dice que nosotros los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Una vez que nosotros abrimos el corazón a Jesús para recibirle como Señor y Salvador, eso es algo que se tiene que hacer personalmente. ¿Okay? Yo no puedo decir: ay, es que yo nací y mis padres eran cristianos, entonces yo también soy cristiano. No, es mentira, así no funcionan las cosas. No, mi papá no pudo tomar decisiones por mí. Yo tengo que tomarla yo. ¿Okay? Y yo no puedo nacer siendo cristiano. Algo muy importante. ¿Okay? También algo muy importante. El ser humano por sí solo nunca puede hacerse cristiano. Nunca. El cristianismo es la invitación de nuestro Padre Celestial a venir a Jesús para ser sano, ser salvado, ser perdonado. Si Dios no te llama, tú nunca vas a ser cristiano. Tienes que esperar el momento que Dios te toque, abrir tu corazón a Jesús, recibirle como tu Señor y Salvador, y entonces tú eres transformado de una creación a un hijo de Dios. Entonces, cuando abrimos el corazón a Cristo, inmediatamente somos introducidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Okay. Cuando lee usted San Juan capítulo 14, Cristo dice en versículo 1: no se turben vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice Jesús: voy pues a preparar moradas para vosotros. Dice: y vendré y os tomaré a mí mismo. Escuchen la expresión que dice Jesús: yo vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, mientras una persona no tenga a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, no pertenece a esa iglesia. Puede tener muchísimas religiones en su vida. Es que uno de los problemas más grandes que pasa hoy en día es esto. Miren, hay personas que dicen que son cristianos, otros que todo el mundo es hijo de Dios, otros que dicen toda religión nos lleva a Dios. Las tres cosas son mentiras. Bíblicamente las tres cosas son mentiras. No todo el mundo es cristiano. Un cristiano es aquella persona donde Cristo es el Señor de su vida, donde Cristo gobierna su vida, donde Cristo es el Salvador de su vida, donde Cristo es el centro de su vida, donde el corazón de esa persona es un trono donde Cristo está sentado. Es sencillamente, no porque yo tenga una religión que me heredaron mis padres, o porque me gusta algún tipo de religión, puede ser evangélica, puede ser cualquier tipo de movimiento, no quiere decir que yo soy cristiano. Lo que yo soy creación de Dios. ¿Okay? Todos los seres humanos somos creación de Dios. ¿Okay? Dios es el Padre porque Dios sustenta todo, porque Dios provee todo. ¿Okay? Pero no quiere decir que todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Okay? Te voy a dar un pasaje bíblico en San Juan 1, 11 y 12. Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando de que Jesucristo vino para restaurar el reino de Israel. Y el pueblo de Israel lo rechazó.
Y dice el versículo 12, al que cree en su nombre, al que le recibe, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos los seres humanos son hijos de Dios, no todos los seres humanos son cristianos, y ninguna religión de las 10,000 que hay, ninguna, ni las estableció Jesucristo. Cristo no fundó ninguna religión, y segundo, ninguna religión lo lleva a Dios a uno. No, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo quiero decirte cuál es la religión verdadera. Mira, quiero que vayas conmigo ahí a Efesios capítulo 5 para enseñarte cuál es la religión verdadera, la que Cristo va a venir por ella. 5:25 al 27. Esa es la iglesia. No tiene un título de decir iglesias Asamblea de Dios, iglesias adventistas, iglesias bautistas. No, Jesús no fundó ninguna de esas iglesias. Ninguna. Entonces, ninguna iglesia se puede atribuir el derecho de decir nosotros somos la verdadera y todas las demás están perdidas. Es mentira. Te lo voy a resumir en palabras sencillas. Ninguna religión salva. Ninguna. El que salva es Cristo Jesús. Pero sí hay algunas religiones que te pueden guiar a que te pierdas. Exactamente. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, Cristo no muere por fundar religiones, Cristo muere por salvar a la humanidad. Y es lo que dice Efesios capítulo 5, el versículo 25 en adelante. Dice el 25 así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo muere en la cruz por la iglesia. Por la iglesia. Él no muere por otra institución por ahí, por la iglesia. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, ¿okay? Que no tuviese manchas, ni arruga, ni semejante, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si usted es una persona que tiene un corazón sin manchas, santo, tiene a Cristo en el corazón, sin arrugas, sin contaminación, usted pertenece a esa iglesia que Cristo viene pronto a levantar. Usted puede decir, entonces, ¿cómo hago? Es muy simple. Abra su corazón a Cristo Jesús. Abra su corazón a Cristo Jesús. Recíbale como su Señor y Salvador. ¿Ok? Si por ahí cerca hay una persona que es cristiana, un pastor, acérquese a él y dígale que quiere aceptar a Jesucristo. Porque es la única forma que dice la Biblia. Las demás formas que la gente dice no son verdad, porque la única verdad es la palabra de Dios. Entonces, usted tiene que ir y decirle a un pastor, mire, quiero aceptar a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. El pastor le va a decir lo que tiene que hacer. Y después usted tiene que empezar a vivir como nueva criatura, como una persona íntegra delante de Dios. Tiene que estudiar la palabra, meditar en la palabra, apartarse del pecado, sí o sí. Eso no es opcional. No es opción. Que usted dice, voy a aceptar a Jesucristo, puedo ir a pecar y no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Nunca ande creyendo esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas, esa mentira que se predican hoy en día. Acepta a Jesús y salvo, siempre salvo. No, la Biblia no dice eso. No dice eso. Eso es una abominación doctrinal hoy en día. Jesús nunca enseñó eso. Él dijo, sé me fiel hasta la muerte, daré la corona de la vida. Él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hay tantos pasajes bíblicos hoy en día que hablan en contra, o más bien, que refutan ese tipo de enseñanza. Entonces, una vez que usted abre su corazón a Jesús, usted tiene que permanecer firmes en la voluntad de Dios, buscar un lugar donde congregarse, servir a Dios, apártese del pecado, aprenda a amar al semejante, perdone, saque todo resentimiento y rencor de su corazón, manténgase limpio, puro y santo delante de Dios, y cuando Cristo venga, usted se va a ir con Él. Te digo esto porque hay muchas personas que están confiando en su religión. Y ellos creen que porque pertenecen a una religión y ya salieron de otra y ya son salvos. No se equivoque. Si usted no tiene a Jesús en el corazón, usted no es una persona pura y santa delante de Dios, usted no es candidato para irse con Cristo Jesús. Se lo voy a poner de manera más sencilla, más simple.
Nunca le pida a Jesús que venga por tu iglesia si su corazón no está preparado, porque se va a quedar. Se va a quedar. Entonces, por eso es que nuestra vida cristiana es constante en los caminos de Dios, es constante todos los días. Tenemos que guardar nuestra santidad, guardar nuestra pureza, guardar esa rectitud delante de los ojos de Dios. No podemos decir que somos cristianos si amamos el pecado. No podemos decir que somos hijos de Dios si amamos la maldad, si odiamos a la gente, si maldecimos a las personas, si somos personas injustas, si somos personas que tratamos mal a las demás personas por pertenecer a otro credo religioso, o por otra cultura, o por otra nacionalidad, porque no hablan un idioma, porque no tienen unos papeles. No puedes tratar así a una persona, porque si tratas así a una persona, no eres un hijo de Dios. Entonces es muy importante que aprendamos conforme a la palabra del Señor. Entonces nuestro corazón tiene que mantenerse en santidad, en obediencia, firmes en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces esa iglesia alrededor del mundo, en la historia de la iglesia, desde que la iglesia nace, sale en el libro de los Hechos, capítulos 2 y 3, ¿ok? En el año 33 y medio después de Cristo Jesús, específicamente 50 días después de que Cristo se levanta de entre los muertos, el día del Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Jesús muere el día de la Pascua. 50 días después es el Pentecostés, ¿okay? Que le llaman la fiesta de las cosechas. Lo que Cristo sembró en la cruz del Calvario fue vida y vida eterna para todos los que creyeran. Pasaron 50 días y en el día 50 fue cuando el apóstol Pedro predicó la palabra, se convirtieron 3,000, después 5,000, ahí nace la iglesia cristiana, pero no nace con un título, no se llamaba iglesia religión tal, no, es más iglesia cristiana, ¿entiende? Entonces es muy importante que entendamos, Cristo no funda religiones, los apóstoles no fundaron religiones, ellos fueron instrumento para que la iglesia del Señor naciera el día del Pentecostés, y de ahí para acá, hasta el final de los tiempos, cuando Jesús levante su iglesia, todas aquellas personas que han abierto su corazón a Jesucristo, pero preste atención, que han abierto su corazón a Jesús para recibirle como Señor y Salvador, que lo hayan hecho conscientes y voluntariamente. Digan: Señor, quiero que tú entres a mi corazón, quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, y que seas el todo, y te entregue su corazón a él, apartándose de toda maldad, injusticia, deshonestidad, malas palabras, rencores, odio y toda actitud fea. Entonces empieza a vivir conforme a la palabra del Señor. Cuando Cristo viene a levantar su iglesia, todo el que está preparado se va a ir con él, y el que no se va a quedar. Aunque tengas 20 años, 30 años en una iglesia, aunque andes una Biblia en la mano y te consideres mejor o superior a otras religiones, si no estás en integridad delante de los ojos de Dios, te vas a quedar. Entonces, presta atención. Dios no hace acepción de persona. Así como la muerte del Señor Jesucristo fue para toda la humanidad, sin acepción de persona, también las personas, cuando van a ser levantadas a los cielos, tampoco va a haber acepción de persona. El que esté preparado se va a ir con él, y el que no esté preparado se va a quedar. Yo comentaba hace poco con un pastor, y hablábamos, y yo le decía que una de las dos cosas que a mí me da muy pendiente de la venida de Jesús, y en cierta forma quisiera que dilatara un poco más. Y yo decía, hay dos cosas que yo veo que me dan mucho pendiente. Uno de ellos es que tengo familias que no han aceptado a Jesús en su corazón. Tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo primos, tengo tíos, tengo hijos de sobrinos que yo quiero muchísimo, que ellos necesitan abrir su corazón a Jesucristo para poder estar preparados para irse con él. El problema es que hay muchas personas que no entienden esto y toman esto como si esto fuera un invento de una religión. Déjeme decirle que no, eso está en la palabra de Dios. ¿Okay? Y así como en los tiempos de Noé, las personas se estaban burlando y la gente miraba como algo que era ilógico, ¿no?
La gente miraba como que eso era muy cursi, como que era lo que no tenía sentido. Pero cuando empezó el diluvio, la gente empezó a creer que era cierto. Entonces hay muchas personas que van a empezar a creer, ¿sabe cuándo? Cuando sus familiares, aquellos que están firmes en los caminos de Dios, sean arrebatados a los cielos y ya nunca más los vea. Entonces van a empezar a creer. Entonces es muy importante que usted tenga fe en la palabra de Dios, abra su corazón a Cristo, viva para Él, sírvale a Él, obedézcale a Él y espérelo a Él, porque Él viene pronto por usted. La otra cosa que yo le decía al pastor es esto: hay un porcentaje muy elevado, pero muy, muy elevado de cristianos que no están preparados. Y el problema ¿dónde está? El problema está que no hay una conversión genuina en las iglesias. No hay. Yo dije la otra vez y quiero repetirlo ahorita. Lo que más los pastores están enfocando su vida hoy es cuánta gente tienes en las iglesias y cuánto tienen más dinero para comprar cosas y presumir templos y presumir cosas. ¿Okay? Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, Él no viene a levantar ningún templo. Por mucho dinero que tú le metas a un templo físico, Jesús no se lo va a llevar. Jesús va a llevar a aquellos corazones que están entregados, rendidos su voluntad. Presta atención en eso. Entonces, si usted está preparando a un pueblo para irse con Cristo, no haga tanto énfasis en un edificio material, aunque es bueno, pero que no sea el propósito general de una iglesia, sino el propósito secundario de una iglesia, porque el propósito específico, central de una iglesia es que cada miembro de la iglesia, cada uno de ellos estén preparados para cuando Cristo venga a levantar su iglesia. De nada sirve tener una iglesia llena de personas con mucho dinero si viene Jesús y se quedan todos. De nada sirve. Mejor está una iglesia humilde, sencilla, pero viene Jesús y no se quedó nadie, todo el mundo se fue. Entonces es muy importante que prestemos atención a eso. Entonces, hoy en día, como le digo, hay personas que están pensando que están preparados para irse con Cristo. Entonces, la falta de conversión genuina, eso va a hacer muchísimo, está haciendo muchísimo daño en las iglesias. Porque hay muchas personas con una Biblia en la mano en las iglesias y todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Yo quiero que ustedes entiendan lo que le voy a decir algo, hermano. Cuando usted tiene un encuentro personal con Jesucristo, usted se apasiona por la presencia de Jesús, usted se apasiona por Jesús, usted ama a Jesús incondicionalmente, usted va a pasar por valle de sombra de muerte, usted va a pasar por desierto, por lugares, hermano, que usted piensa que no lo va a poder hacer, pero nunca va a soltar a Jesús de su corazón. Te apasiona por Él y caminas y caminas y crees y le crees y te levantas todas las mañanas y dices, será hoy el día, será hoy que nos vayamos. Tienes esa expectativa, ¿no? No tienes tu corazón en lo material, en el mundo, en lo que va a pasar mañana en la tierra, no. Y lo que te atrae tu corazón es Cristo viene pronto por su iglesia. Y déjeme decirte algo, que hay un porcentaje muy elevado de cristianos que ni siquiera saben que Cristo viene por su iglesia. Eso es una evidencia que sus corazones no tienen una conversión genuina. Te voy a dar otra evidencia. Hay personas que cambian la salvación, el perdón de sus pecados por un momento de placer, por un momento de deleite. Hay personas que están viviendo desapercibidos y con una Biblia en la mano pensando que eso los va a llevar al cielo. No va a pasar así. Entonces, todas esas cosas necesitamos nosotros enseñarlas en las iglesias. Ok, la iglesia no es un club social. Okay. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo santo, un cuerpo vivo, un cuerpo sin contaminación, un cuerpo que se deleite en honrar, servir y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día, yo decía a este pastor, para mí son dos cosas que me da un poquito de pendiente, que mi familia, hay muchas familias mías que no tienen a Jesús en su corazón. Y usted les explica, usted les dice, y todavía están en su mundo, están en su pecado, en su manera de hablar, de sentir esas cosas. Pero yo confío en Dios, que Dios va a tocar sus corazones y los va a traer a Jesús para que ellos sean salvos. Y que ese pueblo que está en las iglesias, que están pensando que están bien delante de Dios, que Dios toque sus corazones, quebrante sus corazones, traiga un temor reverente a ellos,
para que estemos preparados para cuando Cristo Jesús levante su iglesia. Te lo quiero decir en palabras sencillas. Ese acontecimiento está muy pronto por ocurrir, muy pronto por ocurrir. Vamos a ver si mañana vemos los acontecimientos por lo cual nosotros decimos que están pronto por ocurrir el rapto de la iglesia. Quiero que leamos primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y después vamos a ver las 10 diferencias rápido de lo que es el rapto y lo que es la segunda venida de Jesús. Espero que me haya captado. El rapto viene por la iglesia y la segunda venida de Jesús viene por restaurar el reino de Israel. El rapto es primero y la segunda venida de Cristo es después. El rapto se da, por ejemplo, hoy, y 7 años después viene la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús a Israel para restaurar el reino de Israel. Entonces, para que tengamos una idea de cómo van a ocurrir. Ok, dice el capítulo 4, versículo 13, primera de Tesalonicenses. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es bonito. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice que es palabra del Señor, no la religión, para que preste atención. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cristo no viene a la tierra, Él se queda en las nubes. Y de ahí levanta su iglesia. Dice, para recibir al Señor en el aire. Él no viene a la tierra, Él se queda en el aire. Y la segunda venida de Cristo, Él pone sus pies en el monte de los olivos. ¿Ok? Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese es el rapto de la iglesia. Ahora, por ejemplo, hay religiones, por ejemplo, hay algunas que dicen que solamente 144,000 se van a salvar. Eso hablan de los 144,000 que habla Apocalipsis 14. Eso es un error tremendo, doctrinal, bíblico, es algo desastroso en eso. ¿Por qué razón? Porque miren, en dos de los pasajes más importantes en la Biblia, donde se habla del arrebatamiento de la iglesia, es Tesalonicenses, que estamos leyendo, primera 4, 13 al 18, y primera de Corintios 15, habla del arrebatamiento de la iglesia también. Ahora, los 144,000, si usted analiza, todos son judíos, son 12,000 de cada tribu, son 12,000 de las 12 tribus, multiplicando 12 por 12, 144,000. Ok. El mensaje y la profecía del arrebatamiento es dirigida a la iglesia de Corintio y a la iglesia de Tesalónica. En ambas iglesias no habían judíos, sino personas de procedencia gentil, como nosotros, de otras naciones. Entonces, si el arrebatamiento solo es para 144,000, ¿para qué le manda un mensaje profético a una iglesia que no es judía? No tiene sentido. Entonces, más adelante vamos a estudiar, quizás en esta semana estudiemos la función de los 144,000, pero quiero decirle que son conceptos erróneos lo que está la gente enseñando hoy en día. Por eso es que yo les digo algo muy importante. No toda religión, ninguna religión te lleva a Cristo Jesús. Ninguna religión te salva, pero sí hay religiones que te pueden extraviar de que puedas conocer la verdad y sean salvos. Porque para ellos es más importante establecer, imponer su sistema de doctrina. Eso se llama dogmáticos. Todos creen lo mismo, como un robot, todos creen lo mismo. Entonces, hay personas que pertenecen a esas instituciones religiosas y sienten tanto orgullo por esas religiones que incluso se consideran mejores y superiores que las otras. Llegan hasta incluso a decir, porque ahí me lo dijeron una vez, si tú no perteneces a mi iglesia, tú nunca vas a ser salvo. Y yo le dije, ¿dónde dice la palabra de Dios eso? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Entonces, para mí es más importante, es indispensable creer lo que dice la palabra antes de creer lo que dice una persona o impone una persona. Entonces, prestemos siempre atención. Recuerde siempre este refrán: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. El gran problema que está pasando con la sociedad hoy en día y con mucho pueblo de Dios, le voy a decir que es que no escudriñan las escrituras. No les interesa escudriñar la palabra de Dios. Entonces llega cualquier persona, ¿ok? Y le da un cuento ahí con la Biblia, se la abren y le abren un cuento y ya lo creyeron. Eso es lo que está pasando. Entonces, si una persona verdaderamente tiene necesidad y ama la salvación de su alma, porque yo le voy a explicar algo, muy importante. Una de las grandes razones para mí de por qué yo acepté a Jesucristo es para que mi alma fuera salva. Yo no gano nada con que la gente se salve y me pierda. No gano absolutamente nada. Y la otra razón es porque yo creo en las promesas de mi Señor. Dice él: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces yo debo de permanecer creyendo en Jesús, creyendo y pidiéndole a Dios: Padre, yo quiero que mi familia venga al conocimiento de ti, de usted, y sea salvo. Y Dios va trayéndolos poco a poco. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y verdadero. Ok, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir creyendo, seguir confiando, hacer lo que Él nos manda hacer, cuando Él nos manda hacer y para lo que Él nos manda hacer. Tenemos que aprender a conocer a Dios, conocer su palabra, sus promesas y permanecer firmes en su voluntad para que cuando Él levante su iglesia podamos estar preparados. Pero de ahí para allá, yo creo que hay muchos pueblos de Dios que abren sus corazones o van a las iglesias, pero no porque quieran ser salvos. Te voy a decir por qué. Porque ni siquiera tienen la determinación de pelear esa batalla de la fe para no apartarse de los caminos de Dios. Hoy están en la iglesia alabando y glorificando a Dios, al rato están haciendo cosas que son deshonestas a los ojos de Dios. Entonces, si yo tengo en mi corazón, en mi alma, la intención firme de poderme ir con Jesucristo cuando Él levante su iglesia, yo tengo que cuidar mi manera de ser y tengo que luchar todos los días para no dar espacio que el pecado llegue a mi corazón, que la maldad llegue a mi corazón y que yo esté pensando que esté bien, pero mi corazón está lejos de Dios. Procura siempre, dice la Biblia, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces prestemos atención a este pasaje bíblico. Entonces yo quiero darles a ustedes en esta tarde, hermanos, 10 diferencias. Yo le voy a dar los pasajes bíblicos en ambas. Se lo voy a dar en el rapto de la iglesia y se lo voy a dar también en la segunda venida de Jesucristo. Y quiero que si usted tiene cerca de usted un lapicero, un papel, apuntes, porque se lo voy leyendo poco a poco. No voy a poder leer 20 versículos bíblicos, 20 pasajes bíblicos, no los voy a poder leer. Entonces se los voy a dar nomás así y usted los va buscando y lo va apuntando y después hace las comparaciones para que mire la diferencia que hay. Ok, la primera diferencia que hay entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús es que el rapto, dice, es un movimiento de la tierra a los cielos. Está ahí pasaje que leíamos, primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, donde dice que el Señor va a arrebatar a su pueblo, nos vamos a encontrar en los aires y de ahí nos vamos con él para la eternidad. Ok, entonces el rapto es un movimiento de la tierra a los cielos. Ok, y la otra es la segunda venida de Cristo, es un movimiento de los cielos a la tierra. Es diferente. Ok, está Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, cuando Jesucristo, después que resucitó el Señor Jesús y llegó al monte de los olivos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice que Jesús le empezó a explicar a ella, a decirle que recibirían poder cuando vengan sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, y eso todo. Pero mientras ellos estaban con Jesús, dice que Jesús empezó a ascender a los cielos. Dice que se empezó a ascender. Y dice que una nube blanca lo tapó cuando él ascendió y unos ángeles bajaron y le dijeron a los discípulos: varones judíos, así como ustedes lo ven venir, lo ven ir a él, así también lo van a ver venir. Entonces,
El arrebatamiento de la iglesia es de la iglesia de la tierra a los cielos. La segunda venida es Cristo de los cielos a la tierra. En ese mismo lugar donde Jesús ascendió a los cielos, en ese mismo lugar Jesucristo pondrá sus pies cuando regrese por segunda vez. Esa es la primera diferencia. ¿Okay? Y la otra cosa muy importante que debemos tomar en consideración en esto, dice Apocalipsis capítulo 1, que cuando Él venga, dice que todo ojo lo verá. ¿Ok? Y en el rapto de la iglesia no se va a poder ver. Dice que va a ser un abrir y un cerrar de ojos. Ahí de la rapidez. Rápido. Estamos aquí platicando. Se apareció la gente que se va con Cristo, nomás quedó su ropa y todo, y se apareció. En la segunda venida no. Dice que todo ojo lo verá. En Mateo 25 dice, así como el relámpago sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá. Y en el rapto, no todo ojo lo podrá ver. Okay. Primera diferencia. Segunda diferencia. En el rapto, el Señor Jesús viene por su iglesia. Él viene a levantar su iglesia. Puede leer en San Juan 14, 1 al 3, cuando dice, y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Ok? Jesús desciende, pero Él no baja a la tierra. ¿Ok? Se queda en el aire y del aire Él levanta a los muertos, primero los resucita, después levanta a su iglesia y vámonos con Él para arriba. Así sencillo. ¿Ok? Y en la segunda venida de Jesucristo, Cristo viene con su iglesia a reinar a la tierra. Viene a establecer un reino que se llama el reino milenial. Usted lo puede ver en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16. En la segunda diferencia es esta. Voy a explicárselo poquito a poco para que usted vaya entendiendo, si va apuntando. En la segunda diferencia, Jesucristo viene, ¿ok?, a levantar su iglesia, a llevársela. En la segunda venida, Jesucristo viene con su iglesia. ¿Ok? No viene por, sino con su iglesia. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo desciende por segunda vez, ¿ok?, Él es cuando dice la Biblia, y vi tronos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, 4. Dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es lo que dice la Biblia, que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años. Entonces, cuando la iglesia viene por segunda vez, es en el rapto, es en la segunda venida. Pero en el rapto, la iglesia es arrebatada a los cielos. Y en la segunda venida, la iglesia viene con Jesús. ¿Ok? Espero que me esté entendiendo. ¿Ok? Llevando los versículos poquito a poco para que usted me pueda ir entendiendo. Pero si tiene un papel, escríbalos, hermanos, y vaya ahí poniendo la diferencia. Por un lado, ponga la iglesia y por otro lado, ponga la segunda venida de Cristo. ¿Okay? La primera, ¿cuál fue? Que la primera es que el rapto es un movimiento de la tierra a los cielos y la otra es de los cielos a la tierra. La segunda, ¿cuál es? Cristo viene por su iglesia y el otro lado, Cristo viene con su iglesia. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. En la segunda diferencia de la segunda venida de Jesús. Entonces, la primera diferencia es, en el primero es que va a ser un abrir y cerrar de ojo. Él levanta su iglesia, y en la otra es que Jesús viene y todo ojo lo verá, va a ser visible. Y en la segunda es eso, Cristo viene por su iglesia, y en la otra es Cristo viene con su iglesia. Okay. El punto número 3. Después del rapto, dice, el anticristo establece su reino de terror. Puede leerlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Ok? Cuando Jesús levanta su iglesia, ¿ok?, el anticristo se manifiesta a la humanidad inmediatamente. Dice la Biblia en Tesalonicenses, dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Imagínense que el espíritu del anticristo se está manifestando a la humanidad desde el tiempo apostólico. Cuando usted analiza Primera de Juan, cuando habla del espíritu del anticristo. Entonces, un anticristo es una persona que se opone a Cristo. Es una persona que se opone a la palabra de Dios, que se opone al pueblo de Dios.
Algo curioso que dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, en palabras sencillas, dentro de las iglesias hay personas con espíritu de anticristo y están dentro de las iglesias. Porque Juan le escribe a la iglesia y Juan dice eso, estuvieron en nosotros, pero no, salieron de nosotros, perdón, dice, pero no eran de nosotros. Entonces, la cizaña se ha crecido tanto que no son simples falsos hermanos, sino que tienen el espíritu de anticristo. Se oponen a toda autoridad eclesiástica. Son personas que no pueden ver a una persona de líder en la iglesia porque se oponen, lo atacan, lo quieren sacar, lo quieren derribar. Ese es un espíritu de anticristo. Quieren sacar a una persona para quedarse ellos en ese lugar. Ese es un espíritu de anticristo y hacen cualquier cosa para estar en ese lugar. Pero bueno, el punto es este: cuando Jesús levanta su iglesia, el anticristo establece su reino de terror. En la segunda venida, después dice de la segunda venida, el Señor Jesús establece el reino milenial. Y lo primero que Jesucristo hace, hermanos, en la segunda venida es que Jesús atrapa al falso profeta y al anticristo y los avienta al lago de fuego. Puede leerlo en Apocalipsis, capítulo 24 al 6. Ahí habla cuando Satanás es atrapado por un breve tiempo, pero en los últimos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, usted va a notar que dice que el falso profeta y la bestia fueron atados y fueron enviados al lago de fuego, que ese es el infierno. Pero cuando Jesús levanta su iglesia, el anticristo queda libre para actuar con toda autoridad sobre la humanidad. Lo que estorba al anticristo ahorita, porque dice Tesalonicense de que hay algo que estorba, que cuando eso sea quitado, entonces se manifestará el hombre del hijo de pecado, el hijo de perdición. Entonces, eso que estorba la manifestación del anticristo es la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada de en medio, entonces él toma control de toda la humanidad. En todos los aspectos, él establece lo que es el nuevo orden mundial. Una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. No sé cómo va a ser este amigo, pero lo va a hacer. Va a traer una paz ficticia a la tierra por 3 años y medio, y después de la paz ficticia de 3 años y medio, otros 3 años y medio de persecución cruel. Dice la Biblia que nunca ha habido una tribulación tan grande y que nunca la habrá. Eso va a estar cruel. ¿Entiendes? Eso es cuando la iglesia es raptada a los cielos. ¿Okay? Pero cuando la iglesia viene por segunda vez con Jesús, en la segunda venida, el anticristo y el falso profeta va a ser encarcelado, van a ser tirados al lago de fuego. También Satanás va a ser aprisionado y va a ser encarcelado por 1000 años en un lugar que le llaman el abismo. Ese lugar no es el infierno. El infierno es el lago de fuego donde está el falso profeta y la bestia. ¿Okay? El abismo es un lugar son prisiones oscuras. ¿Okay? Ahí están todos los espíritus malignos que no se quisieron sujetar a la voluntad de Dios. Voy a darle un ejemplo de esto. Usted recuerda en la Biblia cuando dice que el Señor llegó a la región de Gadara, ¿ok? Y dice cuando Jesús llegó, dice que el endemoniado gadareno se postró ante Jesús y le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Él sabe quién es el que lo va a atormentar, que van a ser atormentados, que hay un lugar para ser atormentado y que hay una fecha para ser atormentado. Pero una de las cosas que los demonios le dijeron a Jesús es: no nos envíes al abismo, permítenos entrar en esta manada de cerdo o este hato de cerdo. Y Jesús lo permitió. ¿Por qué? Porque ellos se humillaron delante de Jesús. El endemoniado se arrodilló. Entonces, que es muy importante, ¿okay? Que él no se arrodilló delante de los apóstoles, sino delante de Jesús. Eso que dice que el poder está en el nombre de Jesús, no en los hombres. Nosotros lo que somos instrumentos de su poder, de su gracia, de su autoridad. Pero Él es el que tiene el poder y por eso es que a Él se le da la gloria y a Él se le da la honra, y solamente delante de Él doble su rodilla. No doble su rodilla delante de la creación, sino delante del Creador.
el punto 4 o la diferencia 4 entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Vámonos. En el rapto dice, el Señor Jesús no baja a la tierra. Pueden leerlo ahí, primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice que de los cielos, de los aires, Él levanta a su pueblo y se lo lleva. ¿Ok? En la segunda venida dice, el Señor pone sus pies en el monte Los Olivos. Puede verlo en Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces, si ve la diferencia. Por eso es que hay muchas personas, hermano, incluso yo he escuchado muchos pastores que cometen grandes errores teológicos, doctrinales, enseñando a la iglesia, diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. La iglesia no fue escogida para pasar la gran tribulación. Dice que el Señor va a librar de la ira venidera a todos aquellos que en Él confían. Entonces es muy importante que preste atención. Entonces cuando nosotros mezclamos o enredamos o confundimos ambos acontecimientos, el rapto de la iglesia como la segunda venida de Jesucristo, hacemos un error doctrinal pero fatal y ponemos a la iglesia en una situación de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No la va a pasar. Te lo expliqué por qué. Porque cuando Cristo levanta su iglesia, entonces Cristo, ¿ok? Va a dar 3 años y medio de paz ficticia y después 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia ya fue raptada a los cielos, entonces no puede pasar en ese tiempo. Entonces, la cuarta diferencia es cuando Jesús venga por su iglesia, hablamos de que no todo ojo lo verá, nadie lo verá. Hablamos de que Él desde los cielos va a levantar su iglesia, no va a poner los pies en la tierra, ¿okay? Y llevará a su pueblo para arriba. Y en la segunda venida Jesús desciende y en el mismo monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, 1 al 4, Él pone sus pies en el monte de los olivos. Dice la Biblia que el monte se parte por la mitad. Dice que Jerusalén se divide. Imagínense qué gran poderoso es nuestro Dios. Oh, dice uno por ahí, sí es un Dios, me dijo uno por ahí, de esos que dicen que Jesús no es Dios. Me dijo, sí, sí es un Dios, pero es un Dios chiquito. Oh, dije yo, tan chiquito es, hombre. Es tan pequeño que puso los pies en el monte de los olivos y se parte por la mitad. Jerusalén, la ciudad se divide por la mitad. El gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces espero que me esté entendiendo en la cuarta diferencia que hay entre el rapto y la segunda venida de Jesús. Vámonos a la quinta diferencia. ¿Ok? El rapto dice de la iglesia ocurre antes de la gran tribulación. Ocurre antes, lo que decía usted anteriormente. Usted lo puede leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 al 9. ¿Ok? Dice que Dios nos libra a nosotros de la ira venidera. ¿Ok? El arrebatamiento, cuando Cristo levante su iglesia, va a ser antes de la gran tribulación. ¿Okay? Y la segunda venida de Cristo va a ser después de la tribulación, de la gran tribulación. Y usted lo puede leer en Mateo 24, 29 al 30. Dice Jesús, y después de que haya pasado esta gran tribulación, la señal del cielo, el Hijo del Hombre se manifestará. Entonces, prestemos atención. La quinta diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo es que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación y la segunda venida es después de la gran tribulación. Recuerda que son 7 años, ¿ok? 3 años y medio de paz ficticia y 3 años y medio de gran tribulación. Una vez que se acaban ese periodo de 3 años, de 7 años, perdón, el Señor Jesús desciende con su iglesia y agarra al anticristo, a la bestia, los arroja al abismo, al lago de fuego, a Satanás, que es el padre de la mentira, lo ata por 1000 años en el abismo, Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3, pero entonces él viene y él libra a Israel de la gran tribulación que está pasando por la persecución del anticristo. Entonces, cuando usted lee Mateo capítulo 24,
dice Jesús, y cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que tiene oído, oiga. Entonces, está hablando del pueblo de Israel. Déjeme decirte que ahí es donde está la gran confusión. Porque cuando Jesucristo venga, viene a levantar su iglesia, viene a levantar su cuerpo, su iglesia. Israel no es la iglesia de Jesucristo. Israel es el pueblo de Dios por pacto. Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo el Señor. Entonces, cuando está hablando Jesús de la gran tribulación, donde los padres entregarán a muerte a sus hijos, si tuvieran 12 en el campo, dice, uno será tomado, otro será dejado, y toda esa cosa, lo que está hablando el Señor ahí es al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, quienes van a sufrir la consecuencia de la persecución es el pueblo de Israel, no la iglesia. ¿Okay? También lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, cuando habla acerca de las dos bestias, una bestia que sale de la tierra y otra bestia que sale del mar. Y dice, y se le dio poder y autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice que los persiguió por 3 años y medio. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser al final de los 7 años de la gran tribulación. La iglesia no pasa la gran tribulación. Y si una persona quiere quedarse, es muy simple. Niegue a Jesús y quédese. Pero yo y mi casa y mi familia nos vamos a ir en el nombre de Jesús. Espero que usted también esté preparado para irse con Cristo al Señor. Diferencia número 6. Después del rapto, Satanás vive libre e impunemente. Ahorita Satanás, él no puede actuar a su antojo y placer. Ahorita no puede, porque hay una iglesia llena del Espíritu Santo, hay un pueblo de Dios, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, la presencia de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo se está manifestando en y a través de la iglesia del Señor. Entonces, él no puede tomar control sobre una autoridad suprema. Entonces, Cristo está en nosotros, está con nosotros y está a través de nosotros. Entonces, una vez que la iglesia es arrebatada a los cielos, ¿quién se queda? No se queda nadie. Entonces viene él como autoridad y él empieza a hacer lo que él quiere hacer en la tierra. El gran problema es que muchas personas le van a creer. De ser una persona con un carisma extraordinario, sobrenatural. Dice la Biblia que el anticristo va a recibir de su padre, que es Satanás, todo su poder y toda su autoridad, y él va a gobernar. Va a ser una persona muy inteligente. Usted mira tantos problemas que hay hoy en día. Los problemas de salud, los problemas de economía, problemas de inmigración, problemas de política, problemas de guerra, problemas económicos, problemas de religiones. Todos ese montón de problemas, este hombre lo va a solucionar en 3 años y medio. Entonces la gente va a decir, oh, este es el Mesías que estábamos esperando. En especial los judíos, porque los judíos decidieron rechazar a Jesús como el Mesías. Los judíos, incluso hay gente todavía aquí que dicen que Jesús no es el Mesías. Bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay más de 120 pasajes bíblicos que enseñan que Jesús es el Mesías prometido. Pero ellos no quieren entender porque no quieren entender. Entonces, una vez le preguntaron a un rabino, a un judío, y le dijeron, ¿cómo ustedes pueden saber quién es el Mesías? Y ellos dijeron, cuando aquel que nos traiga paz y seguridad, entonces sabemos que ese es el Mesías. Y es lo que Pablo dice en el libro de Tesalonicenses. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina y no escaparán, como los dolores de las mujeres encintas, dice Pablo, y no escaparán. Pero preste atención, muy importante lo que Pablo dice. Vendrá, dice, destrucción repentina sobre ellos, no dice sobre nosotros, porque la iglesia va a ser guardada cuando el anticristo se manifieste. Estamos allá arriba nosotros. Vale la pena, hermano, luchar. Vale la pena pelear la batalla. Yo sé que tarde que temprano esto se va a acabar
Y es importante que estemos preparados, hermanos. No estemos jugando a las religiones, no estemos desapercibidos, estemos velando, estemos orando, estemos conscientes que pronto, muy pronto, Cristo viene por su iglesia y que el que esté preparado se va a ir con él y el que no, pues ni modo, solamente se va a contar historia cuando estuvo en una iglesia. Yo, en lo personal, en el nombre de Jesús de Nazaret, por su gracia, amor, poder y misericordia, yo no soy de lo que voy a contar historia, yo soy de lo que voy a vivir la historia. Entonces es muy importante, hermano, que usted tome una determinación firme en su vida. Déjeme decirle algo y quiero que se lo grabe en su corazón ahorita mismo. El camino del Señor, el cristianismo, no es un juego. Créame, no es un juego. No podemos estar jugando con la salvación que solamente Cristo nos la proveyó. No es un juego, es algo muy serio. No hay decisión. No existe una decisión más firme y más determinante en la vida de un ser humano que el aceptar a Cristo Jesús. Que va por encima incluso del haber nacido en esta tierra. ¿Entiende? Entonces preste atención. Cristo viene pronto. Este mensaje lo hemos predicado, se ha predicado por más de 2000 años. Y déjeme decirle que nunca se va a cansar el Hijo de Dios de predicar este mensaje, porque Cristo viene pronto. Ok, estamos en el punto 6, ¿verdad? Dice donde Satanás dice, vive libremente e impunemente después del rapto. Pero en la segunda venida, Satanás será atado por 1000 años. Puede leer Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ok. ¿Por qué es atado Satanás por 1000 años? Le dije que es atado y es arrojado al abismo. Dice Apocalipsis, vi descender del cielo un ángel, dice, con una cadena en la mano y con la llave del abismo. Y ató a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años en el abismo. ¿Por qué razón fue necesario que Satanás fuera atado por 1000 años? Para que no engañase más a las naciones. Y cuando Cristo venga, Cristo viene a establecer el reino milenial. Él va a reinar en la tierra por 1000 años con su iglesia. Entonces, Satanás va a estar atado por 1000 años. Y en esos 1000 años, Jesucristo va a juzgar a las naciones. Su iglesia, que Él arrebató, vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos y gobernaremos con Él por 1000 años en la tierra. Y en ese periodo, el falso profeta y la bestia, ya van a estar en el infierno, que es el lago de fuego, pero Satanás va a estar en el abismo, que no es el infierno. Por eso yo decía el otro día, hermanos, hay mucha gente que habla de que hay almas en el infierno. Hoy no hay almas en el infierno, porque el infierno es un lugar eterno. El que entra ahí nunca más sale. Los primeros que entran ahí y nunca más salen es el falso profeta y la bestia. Y ya lo que es Apocalipsis 20:10, usted se da cuenta que dice que Satanás, después de los 1000 años, Satanás es atrapado otra vez y es arrojado al lago de fuego, donde está el falso profeta y también está la bestia. Entonces, ¿por qué está Satanás en el abismo? Porque en el abismo puede salir, pero en el infierno no puede salir. Entonces, ahorita las personas que se mueren sin Cristo no van al infierno, van a un lugar que se llama el Hades, ¿ok? Y el Hades es un lugar de tormento. Y usted ve que el Hades en capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 13, 14 por ahí, dice, y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego es el infierno. Ahí es el infierno. Entonces, toda persona que entra ahí nunca más sale. Entonces, es importante entender, cuando Jesús levanta su iglesia, Satanás, podemos usar esta frase, toma el control de la humanidad. Pero cuando Cristo venga con su iglesia, que es en la segunda venida, Satanás es atado y es arrojado al abismo por 1000 años. La diferencia número 7, espero que me esté entendiendo. 7. El rapto será un abrir y cerrar de ojos. Imagínense lo rápido. No se va a dar cuenta uno. Podemos estar aquí predicando la palabra de Dios. Si ocurre ahorita, usted no me va a ver que se quedó la ropa ahí. O quizás no va a haber nada. No vamos a ver todo en el aire. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo espero. Que todas las personas estemos preparados para ese momento cuando Jesús levante su iglesia. Porque no existe, miren, no existe ningún beneficio, no hay nada de interés que ir a buscar a una religión.
No hay nada que valga la pena. Lo único que es importantísimo es tener a Jesucristo para que cuando Él levante su iglesia nos podamos ir con Él. Todo mundo sueña y hace ilusiones de la vida eterna, pero déjame decirte algo, si no tienes a Cristo en el corazón, o si ya lo sacaste de tu corazón, o estás caminando en pecado, en desobediencias, mira, prepárate porque te puede agarrar en esa movida, ¿ok? El punto 7 del lado de la venida de Jesús. Dice, en la segunda venida el Señor Jesús será visible a todo ojo. Apocalipsis 1:7. ¿Ok? Entonces, en el rapto de la iglesia, Jesús no va a ser visible. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida, Jesucristo va a ser visible a todos los ojos. Todas las naciones lo van a poder ver cuando Él venga, descendiendo de la patria celestial en un caballo blanco y con todos sus ejércitos detrás. Su iglesia va a venir con Él para gobernar, para reinar con Él por 1000 años. La diferencia número 8. El rapto será antes de las bodas del Cordero. Antes, claro que sí. Porque la iglesia necesita ser levantadas a los cielos para ir a las bodas del Cordero. Es un recibimiento celestial en los cielos, donde la iglesia va a estar unida a Jesús por la eternidad. Nunca más nos separaremos de Él, ni espiritualmente, ni físicamente. Vamos a andar con Él donde quiera que Él ande. Eso es importantísimo. Es como cuando uno se casa. Uno se casa para estar junto, no para estar separado. Dice la Biblia, ya no son dos, sino que son uno. Entonces, en ese sentido, en ese significado, la iglesia del Señor va a andar en un solo cuerpo con Cristo Jesús. Y si Cristo desciende, también desciende la iglesia. No se puede quedar allá arriba. ¿Ok? En la parte de la segunda venida dice, la segunda venida será después de las bodas del Cordero. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 16. Y la del rapto está en Apocalipsis 19, 7 al 8. Entonces, el rapto es antes de las bodas y la segunda venida es después de las bodas del Cordero. Así que primeramente vámonos al party con el Señor Jesucristo. Vamos a echar party ya con el jefe, imagínate, ¿no? Qué tremendo. Entonces yo siempre digo, sí vale la pena. Vivir la eternidad con mi Señor Jesús. Oh, hombre. Eso no tiene, hombre, no tiene valor. Eso es algo que no se puede comparar con nada. Lo que me da tristeza a mí, que entendiendo esto, hay pueblos que así lo rechazan. Rechazan la salvación, rechazan la venida de Jesús por amar el pecado, por amar al mundo y por contaminar su corazón con maldad. Diferencia número 9. Después del rapto, la tierra quedará en un caos mundial. Se va a desbaratar todo, porque no va a haber la gracia de Dios que la sostenga. Puede leer Apocalipsis 9 del 3 al 6 para ver cómo queda la tierra en un caos mundial. Y en la segunda venida, después de la segunda venida, Cristo traerá paz, amor y justicia. Puede leer Isaías 66, versículo 10 al 15. Esas son las diferencias, que cuando Jesús levanta su iglesia, la tierra queda un caos. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, el falso profeta y la bestia, que es una trinidad satánica, ellos van a tomar control de la humanidad con mucha astucia, con maligna, con mucha malicia. Dice la Biblia que estas personas harán grandes señales, prodigios, que dice que muchas personas serán engañadas y serán atraídos por él. ¿Ok? Pero dice la Biblia que Dios lo permitirá. ¿Sabe por qué? Por cuanto no creyeron a la verdad, dice la Biblia en Tesalonicenses, Dios les enviará un espíritu engañoso, un espíritu de mentira, para que crean a la mentira y sean condenados. Va a llegar un tiempo de que Dios va a decir, bueno, se acabó esto ya, no quisieron nada con mi hijo, se acabó, levanta los que están preparados y el que no, pues tengan lo que quieren tener. Y viene el gran problema. ¿Ok? La diferencia es número 10 y vamos a terminar. ¿Ok?
El rapto es exclusivo para la iglesia cristiana, exclusivo, no es para el mundo ni para Israel. Te voy a decir por qué. Porque tanto la gente del mundo como el pueblo de Israel lo rechazaron. Lo rechazaron. Si usted todavía no ha abierto su corazón a Jesucristo, usted está rechazando a Jesús como el Señor de su vida. Y si usted abrió su corazón a Cristo y usted anda pecando deliberadamente, anda haciendo maldades deliberadamente, está amando al mundo y al pecado, usted también está rechazando a Jesús y lo está haciendo con una Biblia en la mano. Entonces, presta atención. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Una iglesia pura, una iglesia que tenga temor, que tenga celo de buenas obras. Una iglesia que sea fiel, que sea leal a su Señor en las buenas y en las malas. No importa la circunstancia. Fidelidad incondicional, fidelidad inquebrantable, fidelidad eterna en el corazón de esa persona. No se contamina con el pecado. ¿Ok? Entonces, la otra cosa de la segunda venida es, la segunda venida de Cristo es para restaurar el reino de Israel. Puede leerlo en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Cuando ya Jesús viene por segunda vez, Él restaura el reino de Israel. ¿Ve? Lo que hace es que él libera a Israel de la persecución cruel que está pasando del anticristo, y viene y toma al anticristo, toma al falso profeta, los avienta al infierno, ata a Satanás por 1000 años y él establece el reino teocrático de Israel. Él renueva Jerusalén, renueva el sacrificio, renueva el culto, renueva todo. Todo lo que Jesucristo iba a hacer como el Mesías en su primera venida, lo va a hacer en la segunda venida. Entonces, es muy importante que prestemos atención. Cristo no viene por Israel y Cristo no viene por la gente del mundo. Cristo viene por su iglesia. Prepárate, porque aunque tú tengas una religión en tu vida, si no eres íntegro de corazón, si no caminas en santidad delante de Dios, si no hay obediencia en tu corazón, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú no estás preparado para irte con Él. Y ese acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia está más pronto de lo que podemos imaginar. ¿Ok? No esperes que eso acontezca y tú digas, yo estuve una vez en la iglesia y yo cantaba en la iglesia y yo predicaba y yo fui pastor en la iglesia o me hice pastor en la iglesia. Eso no sirve. Eso no sirve. Necesitas entender algo muy importante. Buscad la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, mi hermano, Dios me los bendiga. Espero que hayamos aprendido algo en esta tarde. Mañana vamos a seguir con otro tema. Vamos a tratar de tocar temas de profecías bíblicas en estos 5 días de la semana, y sábado y domingo ya tocamos otros temas para que podamos aprender un poquito más de lo que está por venir y lo que está pasando. Ok, vamos a hacer oración al Señor. Queremos orar también. Aquí me traen una petición. Dice, ¿cómo podemos estar preparados? Pregunta, dice, es muy fácil. Tiene que abrir su corazón a Cristo Jesús. Escúcheme bien, Dayana. Dios le bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Le voy a explicar algo, Dayana. Lo primero que tiene que hacer usted es abrir su corazón a Jesús. Ok, no estoy hablando de que usted vaya a una iglesia cristiana, que alguien ore por usted y ya está. No, tiene que usted abrir su corazón, decirle a Jesús, Señor, quiero que tú seas mi Señor. Yo le pido perdón por todos mis pecados, yo he fallado delante de tus ojos, te pido perdón de todo mi corazón. Limpia mi corazón con tu sangre preciosa, inscribe mi nombre en el libro de la vida y gobierna mi corazón. Y de ahí para allá usted necesita vivir caminando conforme a las enseñanzas del Señor Jesús y conforme al ejemplo de Jesús. Que usted se parezca a Jesús en su manera de hablar, usted se parezca a Jesús en su manera de vestir, en su manera de tratar a las personas, en su manera de obedecer a Dios, en su manera de hablar, en su manera de sentir, en su manera de ver las cosas. Totalmente apartarse del pecado. Eso es lo que usted tiene que hacer para estar preparado.
De nada sirve que usted diga, hágame una oración a mí ahorita, si su corazón está inclinado para seguir pecando. Yo mejor le aconsejo que no lo haga mientras no haya tomado la determinación. Porque le voy a explicar algo. Dije anteriormente, es lo más serio y lo más responsable que puede tomar un ser humano hoy en día. Aceptar a Jesucristo, eso no es un juego. ¿Ok? Él es nuestro Dios, nuestro Señor. No pensemos que porque tenemos una religión ya somos salvos. No pensemos porque somos personas educadas y respetuosas ya somos salvos. No, la salvación viene por tener a Jesús en el corazón y permanecer firmes en ella. Usted necesita estar en una iglesia donde el pastor se preocupe por la salvación de su alma, se preocupe por alimentar su alma, se preocupe por cuidarla y por pastorearla. No una iglesia donde la gente va y sale de la iglesia y hace lo que uno quiere. No funciona así. Entonces, eso es la respuesta a su pregunta que usted me está haciendo. Abra su corazón a Jesucristo, pero hable con Él. Necesita a alguien que sea un cristiano, pero que sea un cristiano verdadero, ¿ok? Que la dirija, porque tiene que haber alguien que la dirija a hacer la oración, pero usted tiene que poner de su parte. Todo lo que usted sabe que es pecado, no lo haga. Nunca más. Alimente su corazón con la palabra, con la oración. Apártese del pecado, aprenda a amar, aprenda a perdonar. No importa cuántas ofensas le hayan hecho, usted necesita perdonar para que también Cristo lo perdone a usted. ¿Okay? Y de ahí para allá espero, Dayana, que pueda estar preparada usted y podamos irnos con Cristo Jesús. ¿Ok? Quiero saludar a mis hermanos que nos ven y con mucho gusto queremos decirle que vamos a seguir aquí mañana, si Dios nos presta vida, a las 6:30. Aquí estamos. Mi hermana Teresita Durán, como siempre, Dios le bendiga, hermana. Saludos a su familia, bendiciones en su hogar. Hermano Mina, hermana Maggie, preparándonos siempre, hermano, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Mi hermano Esther, mi hermana Darío, mi hermano Darío, hermana Esther, lo dije al revés. Dios le bendiga grandemente, hermanos, y saben, siempre con los pies firmes hacia adelante. Un saludo, un abrazo fuerte a Carmen Fierro. Muchísimas gracias, Carmen. Yo no la conozco en persona, pero creo que ya la quiero mucho también. Claudia me habla muchas cosas buenas y usted es una persona muy linda en su corazón. Dios la bendiga muchísimo. A mi hermano Juan y mi hermana Lucrecia también, Dios les bendiga grandemente. Siempre para adelante, hermano, como buenos guerreros de guerrero. Siempre para adelante. Mi hermana Alicia Wilson, allá en Nicaragua, Dios te bendiga, hermana, orando por la familia siempre, ¿ok? No dejando de darle marrazo al diablo para que la familia venga a Cristo Jesús. Dayana García, Dios le bendiga, hermana Dayana, oro al Señor para que usted también pueda estar preparada para cuando Jesús levante su iglesia. Déjeme decirle que eso va a ser pronto, va a ser muy pronto. Ok, mi hermana Celia Muñoz, Dios le bendiga, hermana Celia. Hay que estar al pie del cañón siempre, hermana Celia, orando por la familia, creyéndole a Dios que tarde que temprano ellos vienen a Jesús. Nuestro hermano Alejandro Fabián, Dios le bendiga grandemente, hermano Alejandro, que la paz de Cristo llene su corazón, su familia sea bendita hoy, mañana y siempre. Mi hermana Valentina, Dios me la bendiga enormemente, hermana Valentina, donde quiera que usted esté, usted ande y su familia, que la presencia de mi Dios esté con usted, bendiciéndola grandemente para que usted siga siendo de bendición a las demás personas. Mi hermana Beatriz Zamora, Dios la bendiga, hermana Beatriz, que la paz de Cristo esté en su corazón hoy, mañana y siempre. Mi hermana Luz Menéndez, de allá del Salvador, también Dios me la bendiga, hermana Lucita, no deje de alumbrar, siga siendo lucecita. Dios la bendiga mucho, saluda a la familia ahí, saluda a mi hermano Pedrito, a Diego, a Toñito, ahí pégale un pellizco por mí, dile que yo se los mando y un abrazo fuerte. Y Trino Corona, Dios te bendiga, Trino, siempre para adelante, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Oremos a Dios, pidámosle que nos ayude para estar preparados, para seguir adelante. Dios nos siga dando sabiduría, entendimiento en su palabra, para que podamos caminar firmes en su voluntad. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, tarde-noche. Nos acercamos, mi Dios, a tu presencia por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Yo quiero darle gracias, Señor, porque nos da esta hermosa bendición de poder compartir tu palabra con tus hijos, con tu pueblo, Dios.
Usted conoce cuántas necesidades hay, Señor, en cada corazón, en cada vida. Conoces el anhelo que hay en nosotros, Padre, para que cuando ese día venga, ese día cuando usted levante su iglesia, podamos estar preparados para irnos con usted. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que usted nos ayude, Padre, a ir quitando y no despojando de todas aquellas cosas que nos impiden poder estar preparados para ese día, Dios. Quita de nosotros, Padre, lo que a ti no te agrada y traiga a nosotros, Señor, tu presencia, tu gracia, amor, bondad, misericordia. Pon tu voluntad en nuestros corazones, Padre. Su palabra dice, Señor, que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cambia nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, Padre Celestial, que podamos cada día parecernos más y más a su Hijo Jesús, para que cuando Él levante su iglesia estemos preparados para irnos con Él. Oro en el nombre de Jesús, Padre, para que usted bendiga nuestros corazones, nos llene de paz, llene de fe, de gracia, de esperanza y de fortaleza espiritual, para que ninguna, Señor, ningún ataque del enemigo, ninguna necesidad, ningún problema nos haga voltear a ver atrás. Podamos seguir firmes creyendo, Señor, que solamente en Cristo podemos alcanzar ese anhelado lugar eterno que es caminar con usted, Señor, por esa patria celestial. Perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados. Oramos, Señor, perdonando a nuestros ofensores también, para que usted bendiga sus vidas también, Señor. Oramos para que usted bendiga su iglesia, proteja su iglesia, Padre. También oramos por nuestras familias y pedimos por la salvación de sus almas, Dios. Así como usted nos ha alcanzado por su gracia, oramos para que usted alcance con su gracia a nuestras familias. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y le damos gracias y le damos gloria y le damos honra en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana es un día maravilloso, es un día de mucha bendición. Siempre hay que confesar las cosas buenas en el nombre de Jesús. Mañana es un día muy bendecido para nosotros, nuestras familias. Así que mañana, si Dios nos presta vida, aquí vamos a estar a las 6:30 de la tarde. Espero que tenga el tiempo, ¿verdad? Se siente ahí en su sofá, en su silla, agarre su cafecito y su Biblia y vamos a estudiar la palabra del Señor. Mañana nos miramos acá con el favor del Señor. Dios le bendiga, pasen buenas noches y que Dios bendiga también sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.